Muy buenos días a todos. Son las 10:30 de la mañana. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión. Muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos esta mañana. Tenemos una gran asistencia ya. Esta charla la hacemos en alianza con Pava Díaz Arana, Derecho Punitivo y Riesgos Corporativos, una gran firma de abogados que tiene sede en Barranquilla. El doctor Andrés Díaz Arana, el doctor Mauricio Pava Lugo nos estarán acompañando como socios de la firma. De la misma forma, Juan Sebastián Díaz Arana y Elías Monroy Mora estarán con nosotros esta mañana. Agradecerles a ellos su tiempo. Muy importante que en estos momentos que se requiere tanto la solidaridad estén brindando su experiencia para ayudarnos en esta dura situación que estamos viviendo. Y para los que no conocen, la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico, CEO, es un gremio territorial, multisectorial, que concentra sus afiliados principalmente en la zona oriental del departamento del Atlántico. La mayoría de nuestros afiliados están ubicados en Soledad, Malambo, Galapa, y son de distintos sectores de la economía. Tenemos empresas de alimentos y bebidas, de logística, del sector de papel y cartón, del sector de la minería, energía, etcétera, etcétera. Servicios también, tenemos academia dentro de la corporación. Tenemos dos miembros institucionales que son el Grupo Aeronaval del Caribe de la Armada Nacional y el Comando Aéreo de Combate número 3 de la Fuerza Aérea, que también están ubicados en nuestra zona de influencia. Bienvenidos también. Aquí nos acompañan representantes de esas instituciones que en estos días están dando su vida y arriesgando los suyos para brindarnos seguridad y apoyo logístico y social en lo que hemos necesitado. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Gracias a Andrés, a Mauricio, a Juan Sebastián, a Elías por su tiempo. Y sin más, Andrés, te cedo la palabra para que por favor iniciemos este seminario virtual tan importante que ustedes nos brindan esta mañana. Claro que sí, Efraín. Gracias a ti, gracias, hombre, a todo el grupo por coordinar esta importante oportunidad para brindarles una aproximación a lo que son algunos tips, algunos consejos prácticos para los empresarios, para acompañarlos en esta paulatina apertura de sus operaciones, en esta reactivación necesaria de la economía. Como bien lo dice el doctor Efraín, pues nos acompaña el doctor Mauricio, Elías y Juan Sebastián. Yo le daré la palabra inmediatamente a mi socio Mauricio Pava, quien va a hacer las veces de un poco guía y maestro de ceremonias acá como director durante esta conferencia. Entonces, doctor Mauricio, adelante. Doctor Cepeda, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es todo un lujo estar hablándoles a ustedes, a los empresarios del Atlántico, a los oyentes y partícipes de estas reflexiones. Voy a hacer una presentación muy corta. Andrés Díaz es abogado, profesor y filósofo de la Universidad de los Andes, doctorando de la Universidad Pompeu Fabra, igualmente magíster de la Universidad de Barcelona, con cursos avanzados en informática, en Derecho Informático de Harvard, exasesor del Ministerio de Justicia, igualmente Elías Monroy, del equipo de abogados de Bogotá, candidato a magíster en Derecho Penal, con cursos superiores en gestión de riesgos corporativos, de igual manera consultor actual de la Contraloría General de la República en su área de estudios fiscales, y Juan Sebastián Díaz, administrador de la Universidad del Norte, especialista en marketing de la Universidad de Florida, con estudios superiores en gobierno corporativo de la Universidad de Barcelona y el director en tecnologías de la información de la firma Pava Díaz Arana, y quien les está hablando. En mi práctica llevo 20 años en materia de derecho penal
corporativo. He tenido la oportunidad y el privilegio de acompañar a instituciones del sector financiero, del sector real, administradoras de pensiones, instituciones públicas. Actualmente las asesoramos como el Banco de la República, la Superintendencia Financiera y Fiducoldex, entre otras. Para nosotros, entonces, de nuevo, es un placer estar con todos ustedes y en este momento le doy la palabra a Juan Sebastián, quien iniciará con estas reflexiones. Adelante, Juan. Juan Sebastián, no te escuchamos. Muchas gracias a todos. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Claro, sí, no, decía muchas gracias, Mauricio, por la introducción, gracias al doctor Efraín Cepeda y a la CEO por organizar este evento, gracias a los asistentes por estar aquí con nosotros compartiendo. A modo de introducción a esta charla, a esta conferencia, vamos a hablar un poco del tema de los efectos del COVID en la economía global y en la economía de Colombia, y de por qué la reactivación económica a través del aislamiento inteligente, más que una opción, se ha vuelto una verdadera necesidad económica en este marco de la pandemia del COVID. Empecemos un poco por el entorno global, proyecciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En este momento, los ajustes pertinentes fueron hechos en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y redujeron el porcentaje de variación del PIB para este año corrido 2020. Pronostican que se va a contraer en un 3%. Significa esto que la economía mundial, en efecto, por efecto del COVID-19, va a decrecer, va a variar negativamente, se va a contraer de un año para el otro. Esto es algo que no se veía desde hace casi un siglo, 91 años para ser precisos, desde la época de la Gran Depresión, de atrás en el 1929, tener indicadores negativos durante 4 años seguidos en la economía. Ahora, a modo de ver este número en un contexto, vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que fue el Producto Interno Bruto, la evolución de la segunda mitad del siglo XX, principalmente enfocándonos en 3 hitos, tres valles de la economía global. Tenemos en primer lugar la recesión de 1973 a 1975, donde podemos ver en comparación con esta contracción estuvo en niveles cercanos al cero, pero sin embargo creciendo a un ritmo desacelerado, pero no decreciendo como tal. Pasamos a la recesión de principios de los 80, de igual manera para 1984 presentó variaciones muy cercanas a cero, del 0,43% en la economía global. Ahora, la que pues, posiblemente puede ser la recesión económica más popular en los últimos tiempos fue la gran recesión de 2008, 2009, que todos conocemos por películas como las que ponemos aquí, The Big Short y demás, en donde en efecto lo alarmante era que la economía global, la economía de todo el mundo, esa producción mundial se contrajo, tuvo un decrecimiento, un crecimiento negativo del 1,69%. Ahora, ¿por qué este 3%, si no es alarmante de por sí, por qué debería ser incluso más alarmante? Porque es que una recesión, como todas las que estamos viendo aquí, no son una mezcla de factores, son una mezcla de diversos factores, reducción en las tasas de interés, en los rendimientos, gastos, la reducción del gasto público, demás, pero no se puede atribuir a un solo factor determinante, a un solo detonante, mientras que en este caso el pronóstico estaba alrededor de un 5% y por un virus, por una parálisis mundial de la actividad productiva, nos llevó a estar en una contracción que no se veía desde hace casi un siglo. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora hablando del pronóstico del Banco Mundial de los niveles de pobreza
también son supremamente alarmantes. Mostremos de cerca el gráfico. Vemos cómo este es un indicador que por lo general tiene una tendencia a la baja. Está pronosticado estar para este año corrido 2020 en un 7.8%. Recordemos que este indicador nos indica, valga la redundancia, el número de personas o esa proporción de personas en el mundo que viven con menos de $1.9 al día, es decir, poco menos de 8.000 pesos diarios. Debido al COVID y debido a esta situación de aislamiento que hemos estado teniendo en todo el mundo, ese pronóstico a la baja tuvo una disrupción subió al 8.6%. ¿Qué significa esto? Que con respecto al 2019 creció un 0.7%. Puede no sonar muy alarmante un 0.7% cuando hablamos de un 3% anteriormente, pero para que nos hagamos una idea de la dimensión de esto, son 49 millones de personas, la población de Colombia, que van a pasar ese umbral de pobreza extrema, que van a empezar a partir de finales del 2020 a vivir con menos de $1.9 al día. Siguiente, por favor. Ahora, aterrizando esto un poco más al contexto colombiano, contexto de nuestro país, el indicador es un poco más alentador que el mundial. Va a ser una contracción del 2.4% si lo comparamos con nuestros vecinos en América Latina, que tendrán pronosticado una contracción del 5.2%. Estamos mejores que grandes economías como Brasil, México, Argentina, Chile y demás. Siguiente. Ahora un poco de contexto en datos de cómo estamos ahora mismo en el país. Tenemos primero el índice Naucas, vemos enseguida cómo hubo una disrupción, un declive apenas inició el aislamiento. Las proyecciones del desempleo van a estar por las nubes al final de este año, tanto escenarios pesimistas como optimistas. La variación en el consumo de los hogares, en los productos y servicios que priorizan los hogares. Vemos afectado el sector textil, el sector manufacturero, el sector de industria, del turismo y cultura. Tal. Ahora el índice Colcap, vemos esa tendencia a la baja que hubo durante el mes pasado, recuperándose un poco ahorita en los primeros días del mes de abril. Y por último, tenemos el déficit fiscal del Estado, que pronostican que se va a situar en un 6% de déficit. Significa pues que no podemos seguir dependiendo de estos subsidios del Estado y seguir incurriendo en gasto público. Por eso, para concluir con esta introducción económica, quiero dejarlos con una idea. Los pronósticos, todos estos pronósticos que estamos viendo hoy más que nunca, conllevan un nivel de incertidumbre que está por las nubes, un nivel de incertidumbre nunca antes visto. No se sabe si esto a ciencia cierta si va a ser un 3, un 4, un 5%. Lo único que sabemos a ciencia cierta, con toda seguridad, es que en la medida en que no salgamos a producir, la contracción de la economía va a empeorar. De ahí que lo llamemos una verdadera necesidad económica. Ahora, si bien es una necesidad, hay dos maneras de hacer esto. Hay una manera responsable, una manera consciente, y hay una manera irresponsable de hacer las cosas. La idea de esta conferencia, en un principio, es hablar un poco de esa manera responsable, de ver cómo responsablemente podemos aportar nuestro granito de arena a la mitigación de los daños múltiples que está causando el coronavirus y la enfermedad del COVID-19, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Entonces los dejo con esta idea y con mis compañeros para que prosigan con los siguientes módulos. Gracias, Sebastián. Tomo solamente una o dos reflexiones. Nos ha dibujado un panorama real, un panorama económico sin precedentes. Básicamente tendríamos como comparación la crisis del 29 o las situaciones de posguerra. Y esto nos implica que nosotros como hijos de nuestro tiempo seremos evaluados en el futuro de cómo encaramos por primera vez en este siglo y en años y en generaciones el desafío que una pandemia nos impuso. Los dejo a ustedes con Andrés Díaz en punto a los riesgos que tendremos que enfrentar como sociedad. Gracias, Mauricio, y gracias, Sebastián, por esa
maravillosa exposición, ¿no? Muy sucinta de la situación de necesidad económica. Yo creo que ese era un mensaje, un primer mensaje que queríamos transmitir con esta charla, que hemos querido siempre transmitir con esta charla, y es un mensaje de solidaridad, de acompañamiento y de entendimiento de esa necesidad que tenemos como economía colombiana en lo macro y en lo micro por igual, de salir a las calles a producir, de mover la economía y esa responsabilidad que tenemos todos para poder sobrellevar esta época que desde ya pinta un panorama en negro. Pero yo sí retomaría en ese sentido la idea que ha dejado Sebastián de una forma responsable o una forma irresponsable de reactivar la economía. El fin de esta charla no es más que pensar en una serie de medidas proactivas para acompañar a los empresarios, para acompañar a los ciudadanos corporativos a que puedan sacar adelante sus negocios sin comprometer, hombre, los bienes jurídicos colectivos como lo son la salud pública. Y claro, lo más fácil que uno puede decir de entrada como una oficina de abogados, como una oficina jurídica, que, hombre, desde una perspectiva estrictamente jurídica, pues al final lo mejor sería uno no salir, no abrir las puertas y no afrontar ningún riesgo. Eso evidentemente, y por eso hemos querido empezar así la charla, resulta absolutamente inviable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tener nuevos intentos, intentos proactivos, intentos creativos, intentos innovadores de acompañar la salida del empresario a la reactivación económica, y eso es lo que queremos transmitirles. Ahora, para poder entender cuáles son esos consejos, lo primero que hay que transmitir es alguna claridad sobre todo este mundo al cual nos vamos a enfrentar. Ahora más adelante lo explicaremos sobre las distintas sanciones que hay. Y lo primero ahí es entender qué es el derecho punitivo. El derecho punitivo es un área de reciente aparición como área consolidada en la historia del derecho y en particular en nuestro país. El derecho punitivo hace referencia a todas las manifestaciones de lo que los abogados llaman con un latinazo ius puniendi, que no es otra cosa más que el derecho de penar del Estado, el poder sancionatorio del Estado. Y esta agrupación, esta llamada macroárea del derecho, agrupa el derecho penal con la fiscalía, es decir, todo lo que tenga que ver con investigación en la fiscalía, con investigaciones penales, con jueces penales, pero también el derecho disciplinario a quienes corresponde ejercer una función pública, el derecho administrativo sancionador, es decir, toda la cantidad de autoridades del Estado que sin ser parte de la rama judicial y sin ejercer un poder jurisdiccional, de todos modos pueden sancionar a los ciudadanos corporativos, los ministerios, bueno, las superintendencias como la SIC, la superintendencia financiera, autoridades como por ejemplo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y tantas otras entidades del Estado que pese a que no son propiamente jueces ni autoridades judiciales, sí que pueden imponer una sanción a los ciudadanos. También está, por supuesto, la responsabilidad fiscal en cabeza de la Contraloría General de la República y algunas otras expresiones puntuales del poder punitivo del Estado. Por ejemplo, el derecho policivo, contravencional, lo que ya todos conocen, se ha vuelto cada vez más relevante en nuestras vidas, que es la extinción de dominio. Fíjense que todas estas son expresiones de un mismo ius puniendi. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque desde hace ya algunos años, la Corte Constitucional ha emprendido un camino de constitucionalización del derecho punitivo. Es decir, la idea que ha querido implantar la Corte a raíz de todo un movimiento global es una idea que parece bastante sencilla de exponer, pero es un poco más compleja. Y la idea sencillamente puesta es que todas esas, fiscalía, policía, procuraduría, contraloría, todas son una misma expresión, perdón, todas son distintas expresiones de un mismo poder punitivo del Estado. Piensen en esto como, es decir, la fiscalía es tan distinta a la policía y es tan distinta a la contraloría como son distintas las olas del mar. Si lo piensan, claro, uno puede hablar de distintas olas del mar y puede decir, bueno, esta es una ola distinta a la otra, pero en el fondo lo que son distintas manifestaciones
de un mismo cuerpo de agua. Pues eso es lo que ocurre más o menos con esta idea que llamamos constitucionalización del derecho punitivo. Creemos, y para los jurídicos que se conectan, ahí enuncio algunas de las sentencias Ito en los últimos 20 años, en el siglo XXI, que ha sido la constitucionalización desde la sentencia Ito, icónica sentencia 827 del 2001, hasta pronunciamientos recientes del año pasado o hace 2 años, que lo que buscan es transmitir a toda la ciudadanía y a todos los usuarios de la Administración de Justicia que el derecho penal, el derecho civil, el derecho penal, el derecho fiscal, el derecho disciplinario, etcétera, son mismas expresiones de un poder punitivo del Estado frente al cual uno se defiende como ciudadano. Y en ese sentido, lo que pasa es que el derecho penal se ejerce en una velocidad, si lo quieren referir así, distinta a la velocidad de la Contraloría, distinta a la velocidad del derecho administrativo sancionador, pero eso no significa que sean poderes distintos. Uno siempre piensa en que la Fiscalía es algo distinto a la Superintendencia y que la Contraloría es algo distinto a la Procuraduría, y repito, en algún sentido sí lo son, ¿no? Solo son distintos como son distintas las olas del mar. Pero en el fondo, todas son el reflejo, la forma como se expresa, la forma como se manifiesta ese poder punitivo del Estado. Y por lo tanto, al pertenecer a un mismo cuerpo, lo importante aquí es que comparten unas mismas garantías. Eso es lo primero que tiene que enfrentarse el empresario al momento de analizar a qué riesgos se expone. Al saber que independientemente de cómo le ponga el apellido, si le pone el apellido penal, si le pone el apellido fiscal, si le pone el apellido disciplinario o el apellido que ustedes quieran, ustedes se están enfrentando a un poder punitivo del Estado. Y el ejercicio en esencia es el mismo, aun cuando tenga varias particularidades entre uno y otro. Porque el ejercicio consiste en asegurar que se cumplen con las normas adecuadas y ejercer las garantías que son comunes a todas las formas de expresión punitivo para asegurarse como empresa y poder blindarse y cuidar los riesgos que se tienen frente al Estado. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas garantías comunes? Pues miren, la presunción de inocencia. Los empresarios se presumen inocentes en todos los campos. A ver, que a veces nos duele decir que en la práctica parece que la autoridad partiera realmente una presunción de culpabilidad, pero bueno, eso es una crítica, ¿no? Por lo menos en teoría, todos nosotros nos presumimos inocentes frente al poder punitivo del Estado en cualquier ámbito. La legalidad, ¿no? Principio absolutamente rector del Estado del Derecho, transversal a todas las expresiones. Todos tenemos derecho a que a que seamos juzgados y o sancionados con base en una ley previa, en una ley clara, ¿no? En una ley que esté escrita, en una ley que sea cierta, en fin. El principio de culpabilidad, la idea de tener un reproche a la persona, que nosotros no respondemos por actos de la naturaleza, que nosotros tenemos que responder por un reproche personal. Me tienen que decir qué fue lo que personalmente hice mal, a título de dolo o al menos a título de culpa. Bueno, otras garantías como la lesividad, la proporcionalidad de las sanciones y una que causa mucha controversia, que es el derecho a la no autoincriminación. Yo como empresario tengo derecho a no autoincriminarme. En el derecho penal está claro que sí. Y en el resto de velocidades, pues cada vez se ha ido ampliando. La Corte Constitucional lo amplió también a otras expresiones como el derecho disciplinario, como el derecho fiscal y más recientemente al derecho administrativo sancionador. Entonces, como les digo, es partir de la idea de que todos, abogados o no abogados, nos vamos a enfrentar a una nueva etapa en la cual, como siempre, tendremos que asegurar el cumplimiento de unas normas para evitar una sola cosa, y es la sanción del Estado. Y aquí es en donde cobra relevancia una segunda idea que les vamos a transmitir. Nosotros, digamos, vamos partiendo, esta conferencia está diseñada en transmitirles un poquito el contexto de a lo que nos enfrentamos y luego ofrecer como algunos consejos. Cada vez vamos aterrizándonos más y vamos aterrizando al COVID, pero para poder llegar a la situación particular del COVID, pues conviene antes reflexionar sobre cuál es el fundamento de la sanción, qué sería lo que yo estaría haciendo mal para que me sancionen. Y esta idea de las sociedades del riesgo que ha empezado a rondar en la segunda mitad del siglo XX y en Colombia en los últimos 10 años ha quedado arraigada en la jurisprudencia transversal del derecho punitivo, transmite una idea también, digamos, relativamente sencilla de explicar.
y es que no se puede vivir en una sociedad sin riesgos, ahí al estilo de Minority Report, ¿no? En donde nosotros controlamos todo y decimos, bueno, aquí no podemos anticipar al riesgo, pues no se puede. Y si no se puede aniquilar el riesgo, si no se puede anular el riesgo, si no se puede extinguir el riesgo, pues eso significa que tenemos una sola opción, y es aprender a convivir con el riesgo. Este vuelco que ha dado la teoría jurídica en los últimos años traduce una consecuencia práctica muy importante y muy sencilla. La misión del derecho no es aniquilar el riesgo, sino administrarlo, y por lo tanto la función de cada uno de los ciudadanos corporativos es administrar los riesgos de la empresa. Decir, oye, yo tengo un riesgo, no está mal. Al contrario, lo que estaría mal es, como vamos a ver más adelante, ignorar las situaciones de riesgo. Vivir con el riesgo, saber que la empresa supone un riesgo. Que, hombre, que mi empresa es totalmente segura y nosotros cumplimos todas las normas. No, mentira. Porque nadie puede cumplir todas las normas y a nadie se le exige de todos modos o a nadie se le garantiza que el cumplimiento de las normas les va a evitar la producción o la causación de un resultado disvalioso. Entonces, en esta idea del derecho, que repito, es la idea absolutamente mayoritaria hoy en día, lo que es el fundamento de la sanción, ¿no? Todos los empresarios que nos acompañan, no es tanto la causación de un daño, sino más bien la forma como se causa ese daño. Piensen como si ustedes estuvieran manejando. Si ustedes van manejando su vehículo común y corriente y van cumpliendo con todas las normas, pues hombre, tienen la revisión técnico-mecánica cuando corresponde, las luces prendidas, han revisado los frenos, han parado en la señal de par, están atendiendo al semáforo, no están hablando por celular, etcétera, etcétera, y un suicida se les tira enfrente del carro, pues naturalmente que ustedes le han causado la muerte. En ese sentido lo han matado, ¿no? En un sentido causal. Ahora, ¿eso quiere decir que deban responder de esa muerte? Y la respuesta nos la da las sociedades de riesgo, no. ¿Por qué? Porque ustedes, a pesar de que habrán causado un daño, se han mantenido dentro del nivel de riesgo tolerable. Usted no puede, nadie puede decir que manejar, si cumplen todas las normas, está exento de riesgo. No está exento de riesgo. Nosotros sabemos que por la sola conducción va a haber accidentes de tráfico y va a haber accidentes de tráfico fatales. Y aunque suene un poco duro decirlo, como sociedad lo hemos aceptado. Hemos aceptado un cierto tipo de accidentes de tráfico e incluso hemos aceptado unas ciertas muertes fruto de ese accidente de tráfico. No tenemos otra alternativa. Piensen en la conducción en estado de ebriedad. Hace 5 años solamente se hablaba de eso en prensa, ¿no? Y claro, una forma de acabar con los accidentes fruto de conductores ebrios, pues es fácil, es decir, es acabar con la conducción vehicular. Usted prohíbe que circulen los carros y le aseguro que se disminuyen, si no se acaban, los accidentes de tráfico por conductores borrachos. ¿Por qué no podemos hacer eso? Pues porque se nos acaba la sociedad. Porque ese riesgo de conducir es inherente a la sociedad y por lo tanto mal haría yo con exigir que desaparezca ese ámbito de expresión social. Por eso hoy en día, y esto es importante que lo tengan interiorizados, el asunto no es eliminar el riesgo, sino llevarlo a un nivel tolerable. ¿Mediante qué? Pues nada, la única forma que tiene el Estado de controlar los riesgos, mediante las normas de cuidado. Por eso es absolutamente importante, por eso es fundamental, y hago énfasis en fundamental porque es el fundamento de la sanción, cumplir, o en este caso incumplir con las normas de cuidado. En ese contexto entendemos por qué es que todos los días los abogados les vienen hablando de los programas de cumplimiento y los benditos programas de cumplimiento y que todas las empresas tienen que tener programas de cumplimiento, porque se trata de eso, de la forma de blindar a la empresa, de blindar al ciudadano frente a la concreción de los riesgos que son naturales a la empresa. Entonces, como veíamos en la anterior diapositiva, pues hombre, puede haber riesgos que sean fruto de o resultados que sean fruto de una elevación del riesgo por un incumplimiento de las normas, pues esos resultados que son fruto del incumplimiento de la norma, pues son resultados que generan responsabilidad punitiva. Si yo no quiero enfrentarme a una responsabilidad punitiva, ¿qué tengo que hacer? Disminuir el riesgo a un nivel adecuado, ¿mediante qué? El cumplimiento de las normas. Eso es todo lo que todos los abogados han venido diciendo desde hace 5, ya 10 años en Colombia, y es por qué tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir no porque una norma lo diga, sino porque esa es la defensa y ese es el blindaje corporativo
frente al poder punitivo del Estado. Ahora, yo no les voy a hablar de programas de cumplimiento, porque ya esto, todos los empresarios lo conocen, esto es algo que ya realmente, y más con el coronavirus, todas las conferencias han girado en torno a los programas de cumplimiento. Rápidamente pongo en esta diapositiva nada más que tengan en su mente que los programas de cumplimiento tienen que tener tanto unas características esenciales como unos contenidos esenciales. Aquellas características, muy rápidamente a modo de enunciación, que sean concretos. Es decir, no se descarguen plantillas de Internet con programas de cumplimiento donde cambien el nombre de la empresa, porque eso no sirve de nada. El programa de cumplimiento no es un archivo en Word, no es un documento que ustedes imprimen y firman. El programa de cumplimiento es el conjunto de medidas que llevan a disminuir el riesgo de una empresa. Y si ustedes lo que hacen es cambiar el nombre de una empresa en una plantilla de Word y lo guardan, eso no les sirve de nada. No les sirve para prevenir el riesgo y no les sirve luego para defenderse del riesgo. Entonces, no pierdan tiempo haciéndolo. Segundo, pues que tiene que ser integral. Es que los riesgos a los que se enfrentan las compañías no son solo legales. Es un error de un abogado si solamente se enfoca en el riesgo legal. Porque es que además tenemos riesgos reputacionales, tenemos riesgos corporativos, tenemos riesgos de cumplimiento. En fin, no solamente podemos enfrentarnos o contentarnos con cumplir el riesgo legal. Tiene que ser pertinente el programa de cumplimiento. Lo que sea que ustedes hagan en materia de cumplimiento tiene que consultar las normas actualizadas. Y nosotros no solamente tenemos normas en Colombia que aplican a los programas de cumplimiento, sino que lo que hace complejo esta tarea es que esa regulación muchas veces, y quizás en la parte esencial, sea transnacional, con lo cual hay que estar en permanente actualización con cómo va el estándar de cumplimiento en el mundo. Y claro, tendrá que tener unos contenidos básicos sin los cuales uno no puede decir que esté cumpliendo en la empresa. Si uno no evalúa el riesgo, primer componente, evaluación del riesgo, si uno no puede como empresario decir, hombre, yo tengo mis riesgos medidos, yo sé a lo que me estoy enfrentando y sé la entidad de ese riesgo, pues hermano, usted no tiene un programa de cumplimiento. Si no tiene eso, eso no se puede llamar un programa de cumplimiento, es como si no lo tuviera. Si usted no repara en el flujo de información, la evaluación del flujo de información, y usted no establece canales de comunicación entre el superior y el inferior, digamos, canales verticales o canales horizontales a lo largo de la compañía, para que el conocimiento fluya y la información fluya y pueda llegar al superior para que tome las decisiones. Y por el contrario, usted crea una empresa en la cual usted dice, a mí ni me cuenten los problemas, solucionen que para eso les pago, yo no quiero enterarme. Pues eso, la consecuencia es que en un futuro podría ser imputado el daño a título de ignorancia deliberada, que ya luego les hablaremos con más detalle de eso, pero eso básicamente es la idea de que quien ignora deliberadamente el riesgo debe ser responsable de él como si lo hubiera conocido, entonces a título de dolo. Entonces tengan canales de comunicación internas que les permitan identificar los riesgos y comunicarlos. Y por último, tengan programas de actualización y deshabituación. Sin eso, un programa de cumplimiento no sirve de nada. Vean cuántos riesgos en la empresa no permanecen y no se realizan, además, no se pueden evitar por el solo chip, ¿no? Que nosotros llamamos sesgos cognitivos, que son, mira, aquí llevamos 20 años haciendo eso y nunca ha pasado nada. Sí, hasta el día que pasa. Aquí todo el mundo hace eso, ya hasta que alguien se equivoca, ¿no? Aquí la gran mayoría está de acuerdo con esta decisión, sí, hasta que están equivocados. Entonces, esos programas de deshabituación para romper con las dinámicas de grupo y poder así trabajar en los sesgos cognitivos de las personas que día a día toman decisiones en las compañías es fundamental. Un programa de cumplimiento entonces no es un archivo en Word que está muerto, sino que es un conjunto de medidas vivas en la compañía que deben ser implementadas a diario y deben ser evaluadas periódicamente. Yo con esta, digamos, introducción macro de qué es el derecho punitivo, a qué se están enfrentando y por qué es importante el cumplimiento y qué queremos decir los abogados con cumplimiento, le devuelvo la palabra al doctor Mauricio Pava para que continúe entonces con esta exposición y pueda concretar esta parte al específico momento que estamos viviendo ahora. Andrés, muchas gracias. Me corresponde. Continúa entonces con las reflexiones y vamos, por favor, al slide, al primer slide. ¿Por qué las consecuencias legales las abordamos desde cumplimiento? Porque el cumplimiento antes estaba discernido, era atribuido exclusivamente a la banca
o a las entidades financieras y a unos sectores muy especiales. Hoy, con lo que pasa con el COVID-19, cumplimiento es un discurso, es un modelo, es una forma de pensar que nos tocó asumir a todos, desde la pequeña empresa de 20, 15, 50 empleados hasta las grandes empresas del sector real. Pero para hablar de cumplimiento, de consecuencias legales, de a qué nos estamos enfrentando, el ciudadano no puede ser separado de su propia humanidad. El COVID, el virus, es como un enemigo que se ha intrincado en nosotros. Llegó a nuestra vida en sociedad. Y como el viento, se nos ha llevado una gran cantidad de cosas, de hábitos sociales, de comportamientos en los que no pensábamos antes, quedábamos por sentados. El aislamiento, el distanciamiento, se nos llevó las cercanías, se nos llevó la movilidad, y hoy en día lo que antes era tan común y cotidiano son circunstancias difíciles y complejas. Recibir un paquete, saludarnos con un amigo, podernos encontrar algún día con la familia. Y esto en las medidas adoptadas por el gobierno nacional y adoptadas por los gobiernos departamentales y municipales, por efectos, por ejemplo, del confinamiento, nos ha llevado a que a esta altura del camino en función a prevenir el COVID, que ha tenido además unos efectos bien favorables para la sociedad colombiana, como quiera que vemos que la progresión es lenta, que las curvas están aplanadas, pues nos ha llevado a situaciones ya de impaciencias, de afanes, claustrofóbicas, que tienen que ser tenidas en cuenta, sobre todo por los líderes empresariales que al final le están hablando a personas, a su población laboral, a ciudadanos con temores, con circunstancias especiales como las que les acabo de mencionar. Pasemos, por favor, al siguiente slide. Y el siguiente slide, entonces, nos pone a nosotros ¿en qué? En la decisión de salud y economía como un fiel de la balanza. Por supuesto, sin salud no hay economía, y la economía y la salud y la economía necesita salud. Además, con algo que ya nos decía Juan Sebastián, y es que no hay otra alternativa distinta. Si existiera otra, bien, pero no hay otra alternativa distinta. Solo podemos tomar una, y es darle el paso a un aislamiento inteligente, sin afanes, prudente, responsable, pero es el único camino que podemos tomar. Y como camino que podemos tomar, entonces, va a implicar, continuemos por favor con la siguiente, vamos a tener que convivir con este riesgo. ¿Con el riesgo de qué? Con el riesgo de COVID-19, un riesgo muchísimo mayor. Ayer el presidente decía que los más optimistas dicen que durará 6 meses, los moderados que durará 12 meses, y algunos otros pintan escenarios hasta de 18 meses, y algunos más dicen que será algo con lo que tendremos que vivir en adelante, porque será estacional y cada vez se podrá seguir presentando no solo el mismo, sino de diferentes maneras. Pues bien, esta es la generación que le tocó enfrentar esto, cambiar los hábitos y plantear una forma nueva de vivir. Continuemos. Estos riesgos, entonces, el Estado, ¿cómo los enfrenta? Los ha enfrentado por las excepcionalidades de las circunstancias, porque esto sucedió en momentos abruptos, de un día para otro, lo pudiéramos llamar, con una proliferación normativa sin antecedentes tampoco. Yo, por lo menos, no tengo imagen, ni siquiera cuando la Constitución del 91 fue expedida, de la proliferación normativa tan absolutamente dramática que se ha presentado. Por ejemplo, desde el 24 de febrero al 28 de abril han sido expedidas 262 normas, entre decretos, circulares, resoluciones, algunas informativas, algunas vinculantes, y eso en el contexto nacional. Porque en el contexto internacional sí que se ha hecho lo propio por diferentes entes que han interactuado frente a la pandemia. Hasta el punto, les cuento a todos ustedes, que para nosotros mismos poder entender lo que está pasando, la geografía normativa por la que tendremos que caminar, elaboramos e hicimos un repositorio de normas que nos permitiera visualizarlas desde afuera, y es un repositorio de una manera muy, muy sencilla. Procuramos pues hacerlo de una manera muy clara y que lo ponemos a disposición de todos ustedes en la página, en nuestra página web,
www.pavadiazarana y que seguiremos alimentando continuamente. ¿Para qué? Para poder comprender cuál es el entorno normativo en el que nos tendremos que mover en adelante. Por favor, continuemos con la siguiente. Y este entorno normativo, por ejemplo, nos pone en una resolución sobre la que llamo la atención, la 666 del 24 de abril, del viernes pasado, que regula toda la actividad y el comportamiento derivado para la contención mejor de los riesgos que venimos ya mencionando a partir del 27 de abril, es decir, del lunes, momento en el que ya empiezan algunos sectores de la economía a tener que operar. Les cuento, por ejemplo, que tiene un acta técnica, un anexo técnico de 21 páginas, con mandatos generales y con mandatos también absolutamente específicos, como cómo usar un tapabocas, cómo botarlo, cómo ponérnoslo y demás, en una cantidad de protocolos que al final atribuirán unos deberes, pero le doy la palabra a mi compañero Elías Monroy, que con toda seguridad podrá desglosarles de una mejor manera los deberes que han sido impuestos en toda esta arquitectura normativa. Adelante, Elías. Gracias, Mauricio. Extiendo un saludo a Efraín y a los demás presentes. Voy a hablarles sobre la resolución 666 de 2020. En primer lugar, ¿qué es lo que establece? Adopta un protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales, en el sector de la administración pública y en el sector privado, con medidas particulares para ser implementadas para los trabajadores en modalidad presencial como para aquellos que trabajen en casa. Esto quiere decir que aplica a todos sin excepción, excepto a los trabajadores del sector salud que tienen su regulación específica. Es importante señalarles que ninguna empresa puede comenzar sus operaciones hasta que cumpla con la totalidad de las medidas dictadas por la resolución 666, esto en interpretación armónica con la resolución 498 del Ministerio de Salud. En cuanto a métricas, el 33% del decreto está destinado a señalar el manejo de situaciones de riesgo. Hay más de 100 situaciones de riesgo. Teniendo en cuenta este panorama, ¿cómo podemos controlarlos todos? El Departamento de Recursos Humanos de la empresa al corto plazo podrá tener un mapa de riesgos, un sistema de revisión de procesos, disminución de impactos. Podremos detectar el incumplimiento de los trabajadores o de otros sectores de los grupos de interés. Todos estos cuestionamientos exigen un proceso diario de monitoreo y de reporte a través de tecnologías de la información. De hecho, el Ministerio establece varios mecanismos de comunicación y adicionalmente establece el deber de que al interior de las empresas tienen que implementarse tecnologías para que haya un flujo de información efectivo. Esto, como ya les explicó Andrés, supone la implementación de unos aspectos que les voy a explicar que deben integrarse en un sistema de cumplimiento efectivo. En primer lugar, la actualización de matrices de riesgos transversales, riesgos por puesto de trabajo, riesgos por colaborador y riesgos por grupos de interés, como lo son clientes y proveedores. Adicionalmente, tenemos que establecer un protocolo de verificación del estado de salud, como por ejemplo para abordar el seguimiento diario aleatorio, evidenciable sobre el estado de salud y temperatura del personal, bien sea en trabajo en casa, a modalidad remota o quienes puedan hacer la actividad presencialmente. Adicionalmente, tiene que establecerse un plan de manejo de las herramientas en casa, bien sea que el empleador sea el que disponga los medios tecnológicos o que el trabajador asuma por su propia cuenta el manejo de computadores, entre otras herramientas. Adicionalmente, como ya lo expresé, tiene que haber un plan de comunicaciones que tiene que estar acompañado de un plan de pedagogía. Esto tiene que hacerse a través de un canal de comunicación directo entre trabajador y empleador a nivel global. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el trabajador se encuentra en casa y experimenta síntomas de coronavirus, tiene el deber de informar directamente al empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en casa y se puedan tomar las disposiciones pertinentes. Esto, trasladado a las actividades virtuales, nos supone a nosotros el establecimiento de un protocolo para el manejo de datos. Tenemos que establecer qué datos son indispensables para la operación por cada uno de los trabajadores, qué datos son sensibles y debemos proteger, qué tan frecuente tenemos que hacer las copias de datos de la información y cómo se debe hacer. Esto, adicionalmente, lo explicaré un poco con relación al decreto 398 y el decreto 434, pero al final Andrés también les explicará un poco las medidas que se pueden adoptar. Siguiendo con las disposiciones de la resolución 666, tenemos que establecer un protocolo de relacionamiento con clientes y proveedores.
Por ejemplo, si el negocio utiliza medios de transporte para enviar productos, ¿cuál es el plan de reacción que nosotros vamos a implementar en caso de que se presente un accidente, fallo o contagio? Es necesario tener claro el panorama que ya les explicó Andrés y que detalló de manera magistral Mauricio en cuanto a los deberes de vigilancia que recaen sobre el empresario. En este sentido, yo quisiera destacarles dos recomendaciones señaladas por la Universidad de Harvard para la continuidad en el negocio. La primera es que no podemos asumir que el acceso a la información crea conocimiento. Hay mucha desinformación que se transmite a través de cadenas, a través de medios de comunicación, y por eso todas las medidas que tiene que adoptar el empresario tienen que estar debidamente protocolizadas y mediadas por el debido asesoramiento de un experto. Esto adicionalmente tiene que llevarse como medida adicional dentro de un registro o bitácora de cara tal que si llega alguna superintendencia o alguna IA, fiscalía, contraloría a realizar una inspección o seguimiento de las actividades empresariales que estamos desarrollando, podamos acreditar que hemos cumplido con todos los parámetros normativos y nosotros nos encontramos dentro del riesgo permitido para el desarrollo de la actividad empresarial. La segunda recomendación por Harvard es la flexibilidad y generar adaptabilidad al cambio. Para esto va a ser muy importante la implementación de tecnologías de la información para la gestión del riesgo en tiempo real. Recordemos que esta resolución, solamente esta resolución del universo de más de 260 normas, tiene 100 escenarios de riesgo. Esta responsabilidad no se la podemos transmitir exclusivamente al Departamento de Recursos Humanos o a los encargados de la seguridad en la gestión del trabajo. Por eso es importante que se realice un acompañamiento específico, concreto y detallado de todos los mapas y escenarios de riesgo de la organización para tomar medidas adecuadas. En ese orden de ideas, pues, concretando todo lo que les he expuesto, quiero que se queden con 4 aspectos: políticas y procesos efectivos, comunicación permanente y directa, monitoreo y supervisión constante y la implementación de controles, sanciones y colaboración con la autoridad. Muchas gracias, Mauricio. Muy bien, continuemos con la siguiente, por favor. Mire, todo lo que el entorno normativo, las 262 regulaciones que van al día de hoy, más lo que nos desglosó Elías en sus reflexiones, confluyen básicamente en 6 deberes que es importante que los tengan presentes en cada una de las actuaciones que ustedes hacia adelante van a adoptar para enfrentar los riesgos empresariales del COVID-19. Primer deber, de reporte y de comunicación. ¿Por qué este deber es determinante en relación con el COVID-19? Porque tanto para el empresario en su pequeño entorno, como para el liderazgo gubernamental, es necesario de la manera más rápida, fácil y eficiente conocer el estado de las cosas, saber qué está pasando con la proliferación de la pandemia, en qué estado estamos para poder adoptar a tiempo las medidas. Difusión y capacitación. Nosotros en materia de compliance llamamos esto como la cantaleta de compliance. Hay que remarcar con continuidad, periódicamente, las medidas de control. ¿Por qué? Porque hay una tendencia natural a relajar los controles. Así lo llamamos la cantaleta de compliance, asumiendo aquellas los llamados de atención continuos y constantes que nuestras madres nos iban haciendo sobre el comportamiento diario y cotidiano, y cómo a nosotros se nos quedó registrado allí en el ADN de nuestro comportamiento como ciudadanos, aquellas cosas pequeñas que nos iban diciendo. Pues igual en los entornos corporativos sucede algo parecido. Hay que remarcar periódicamente y repetir nuevamente los protocolos porque hay una tendencia a irlo relajando. La vigilancia y control. El empresario tiene una obligación de vigilancia que en este momento viene directamente de la ley. La dotación de medios, por supuesto, no voy a hacer mayor énfasis porque de ello se deriva de los diferentes protocolos en bioseguridad que ustedes ya han venido revisando, la detección y contención del riesgo y la administración de fuentes de riesgo. En el deber quinto es muy importante tener en cuenta lo siguiente: las normas hablan de la mitigación del riesgo
¿Y por qué? Porque desafortunadamente tenemos que pensar en los escenarios difíciles. Ojalá no sucediera, pero vamos a tener que pensar en los escenarios adversos. ¿En qué escenarios? En escenarios donde se produzcan situaciones de contagio, donde nos enfrentemos ya de manera directa al COVID-19. Se supone, dice la Organización Mundial de la Salud, que Latinoamérica enfrentará estos escenarios más o menos hacia mediados de mayo y principios de junio. Continuemos con la siguiente. ¿Y por qué? ¿Por qué les hablaba de detección e identificación? Porque muy más temprano que tarde vamos a empezar a ver situaciones de COVID en nuestro entorno cercano, de una manera mucho más masiva o numerosa que lo que estamos viendo hasta el momento. Y ojalá, y no queremos ser aves de mal agüero, por supuesto, estamos partiendo de lo que la Organización Mundial de la Salud está diciendo. Mire, les traigo como ejemplo una situación que se presentó en una clínica reconocida en la ciudad de Pereira la semana pasada. Por supuesto que sí que tenía un riesgo inherente porque se trataba de una institución de salud. 90 casos se presentaron a la orden de 15 días aproximadamente, y esa situación por sí sola ha generado que el tema salga a la opinión pública, que se consolide un riesgo reputacional y, por supuesto, como era apenas obvio, que las autoridades implicaran u ordenaran las investigaciones correspondientes. Y ya, por ejemplo, habla un grupo de enfermeras afirmando que no les habían entregado los insumos suficientes, pero al contrario, los médicos que estaban atendiendo y están aislados en este momento por temas de seguridad, de bioseguridad, afirman que sí, efectivamente, les habían dado todos los elementos que eran necesarios, que seguramente en la situación de contagio se presentó porque a los enfermos asintomáticos eran manejados con otros tipos de protocolos, y la Secretaría de Salud de Risaralda dice que se debió a un error humano. Y miren ustedes que en algo tan absolutamente elemental y básico como pensamos en escenarios desafortunados va a suceder cuando se presenten estas situaciones de contagio, han generado todo un entorno de riesgos y de materialización de riesgos. Continuemos, por favor. Y junto al riesgo reputacional y frente a estos riesgos, en la opinión, pues tenemos que mencionar muy rápidamente las sanciones específicas. El decreto 553 del 2020 habla de las sanciones penales, que ya hablaremos de esto más rápido, de las multas, y titulariza en los funcionarios como alcaldes y gobernadores las responsabilidades que le demandan por el incumplimiento de los protocolos sanitarios. Continuemos, por favor. Y hay sanciones de todo tipo, en materia de libre competencia, en materias ambientales, sanitarias, fiscales y, por ejemplo, de derecho civil. ¿Y por qué de derecho civil? Las contingencias patrimoniales que se podrán presentar en el momento en que, por ejemplo, ocurra un desafortunado deceso dentro de un entorno de riesgo del empresario, pues de allí se podrán derivar los juicios de responsabilidades patrimoniales, y estos ya son los riesgos y las consecuencias legales que realmente van a tener que enfrentar esta sociedad de manera concreta. Continuemos, por favor. Y no podemos dejar de lado entonces las consideraciones del derecho más fuerte y más rudo dentro de la sociedad, que es el derecho penal. Básicamente son dos normas las que son mencionadas. Se menciona la violación de medidas sanitarias. Específicamente, la violación de medidas sanitarias consiste en que un ciudadano, las personas, ignoren o desconozcan o no apliquen las medidas sanitarias que han sido ordenadas. Por ejemplo, y ahí sí recurro a toda la proliferación normativa que mencionamos anteriormente. Sobre esta conducta es importante decir que no importa si se presenta un resultado de riesgo, si se presenta un contagio, si se presenta un foco de infección. No, el legislador lo que quiso con este tipo de comportamientos, criminalizar este tipo de comportamientos, fue decir, mire, el tema es tan grave para nosotros como Estado que castigamos antes de que se presente el resultado. Anticipamos las barreras de protección. Luego, solo poner en peligro el bien jurídico de la salud pública ya es un delito. La Fiscalía, por ejemplo, en este momento está adelantando algo más de 118 casos donde ya han llamado representantes legales y demás. Yo acojo la posición de Fidel Cano en el editorial del Espectador del día de ayer. Creo que no es conveniente criminalizar la pandemia, pero al final sí, el derecho penal cumple una función disuasiva. Estos tipos penales y el de propagación de epidemia que ven ustedes también allí en la presentación,
los penalistas casi que los pasábamos por altos porque nuestra generación no se nos había presentado una oportunidad de ser aplicados, pero tampoco son nuevos. Desde que ejerzo, recuerdo en el decreto de 1980, ya hace que 40 años, estaba incorporado los delitos contra la salud pública. Y por supuesto que a los punitivistas nos preguntan, pero mire, si a mí me tienen que probar que sea culpable, a mí tienen que probar que deliberadamente haya infringido las normas, y nosotros decimos sí, efectivamente es así, pero en los modelos de justicia, no solo en el colombiano, sino en todos, la verdad no siempre se defiende sola. Continuemos, por favor, con el siguiente slide. Y allí nos ponemos entonces ya para terminar con esta parte, nos ponemos en este entorno, en estos conceptos que gravitarán alrededor del momento en que tengamos que dar explicaciones, como las tendremos que dar si se llegan a consolidar situaciones de contagio importantes o relevantes en nuestros entornos. La responsabilidad del mando, y aquí hablamos de empresas grandes, empresas pequeñas, empresas públicas, empresas mixtas, empresas privadas, instituciones públicas y demás, cualquier ámbito organizacional. Responsabilidad de mando, entonces, los mandos y los liderazgos delegan hacia abajo a sus subordinados la obligación de tener que enfrentar y aplicar los protocolos. Y de esta manera podría preguntarse el liderazgo de la empresa, juntas directivas y gerencias, si con esto es suficiente para aliviar su responsabilidad, y nosotros tenemos que contestar que no. La responsabilidad no desaparece, la responsabilidad lo que hace es cambiar. ¿Y cambia cómo? Cambia de diferentes maneras. Cambia a medida que va subiendo en los diferentes entornos del gobierno corporativo, de las compañías. Pero la responsabilidad sigue existiendo porque esta no se delega. Y allí, por ejemplo, lo explicaba Andrés anteriormente, operarán conceptos como los de la ignorancia deliberada. ¿De qué es la ignorancia deliberada? No me voy a detener en ello, ya hizo una exposición más o menos detallada sobre el concepto. La ignorancia deliberada consiste en hacerse el de la vista gorda. Son aquellas personas que dicen, por ejemplo, mire, no me cuente que no me quiero meter en problemas. Mire, no me quiero enterar. Voy a mirar al lado. Ese tipo de comportamientos hoy, frente a el escenario de riesgos y la cantidad de deberes que nos ha sido impuesta para poder reactivar la economía como único paso posible para superar las dificultades que como sociedad tenemos, pues la ignorancia deliberada es equivalente al dolo. ¿Y qué es el dolo para nosotros? La intención. Porque a los punitivistas nos dicen, mire, pero estos delitos, yo solo por violar una medida sanitaria, entonces me van a atribuir responsabilidad. Y nosotros decimos, mire, no, esto necesita dolo y el dolo necesita intención. Pero, por ejemplo, en el concepto de ignorancia deliberada, ya es más o menos claro que se equipara al dolo. Es decir, quien provoca un desconocimiento es como si hubiera actuado con intención. Igualmente, el deber de diligencia empresarial, básicamente lo menciono como el deber, el cumplimiento del deber objetivo de cuidado redoblado que provenga de la atención clara y efectiva de toda esa amalgama de deberes que impone el Estado, y al final la posición de garante la voy a resumir de esta manera. Ustedes en materia punitiva, sancionatoria, los abogados y demás, y las personas del común han oído que el hombre responde por sus actos frente a la justicia. Pues en materia punitiva y en materia penal, y cuando se le entrega un deber de actuación a las personas, pues no solo responden por el acto, sino por el no actuar. Y aquí es clarísimo, con todo este entorno de mandatos representados en esos 262 decisiones normativas y contenidos normativos, que vamos a tener que responder tanto por el hacer como por el no hacer. Y hasta aquí, amigos, es el dibujo de ¿qué? El dibujo de una situación económica sin precedentes donde tenemos que actuar. No hay otra manera. Y para actuar vamos a tener que convivir en una sociedad de riesgo. Y esa sociedad de riesgo nos va a llevar a que tengamos que enfrentar no solo las consecuencias del COVID-19 y prevenir el contagio y la vida y la integridad de nosotros y de los de nosotros, sino que como empresarios también vamos a tener que tomar las medidas necesarias para enfrentar consecuencias legales que no se conviertan en pandemias legales y en consecuencias legales
que nos atribuyan responsabilidades y también nos pongan en situaciones problemáticas. Vamos a pasar ahora cómo enfrentar esto, cuál es nuestra sugerencia para enfrentar el panorama que les hemos dibujado, y para ello, por favor, continuemos con el siguiente slide, que lo hemos titulado bajo el título Legal Tech, y quiero, para terminar con mis reflexiones, que le pongan atención a esta gráfica. Esta gráfica, si ustedes ven la parte superior izquierda, son médicos del siglo XIX. Si esos médicos del siglo XIX vinieran hoy al siglo XXI, encontrarían con la realidad de la imagen superior derecha. Es decir, serían médicos obsoletos. ¿Por qué? Porque no entenderían qué están haciendo los médicos del siglo XXI. Pero al contrario, los abogados, las autoridades, quienes aplican el derecho y las consecuencias legales, si fuéramos al siglo XIX, en la imagen inferior izquierda, vemos que esas autoridades que aplican las consecuencias legales, y nosotros, los abogados que estamos en deuda, por supuesto, de dar el salto, si viniéramos al siglo XXI, y miren ustedes la imagen inferior derecha, no pasaría nada. Esas autoridades y esos abogados podrían actuar sin ningún problema porque prácticamente nada ha cambiado. Y el reto que le representó y le representa el COVID-19 a los abogados, a la justicia, es que sin miramientos nos tocó dar el salto del siglo XIX al siglo XXI. Y estas herramientas, creemos nosotros, es la manera de poder administrar la proliferación normativa, los riesgos legales asociados, unas circunstancias que sin excepción le ha tocado enfrentar a esta generación y a esta generación de empresarios para poder dar los caminos y los pasos necesarios a fin de superarlo. Le entrego la palabra a Andrés, quien continuará en el término de la exposición. Adelante, Andrés, por favor. Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias. Entonces, para ir cerrando, hombre, ¿qué tenemos como recomendaciones prácticas? Bueno, ya han salido un montón de consejos, de tips concretos para ir afrontando esta nueva etapa, pero yo creo que el más importante de todo y el que vendría a ser el punto cumbre, ¿no?, de este mensaje que tenemos para transmitirles es la implementación de las nuevas tecnologías legales. Vean, ya Mauricio les ha mostrado esa imagen que nos encanta presentar cuando estamos hablando del tema, porque es que es absolutamente diciente de cómo otras profesiones han avanzado en la incorporación de tecnología de una forma absolutamente impresionante. Y nosotros, pues, hombre, con algunas modificaciones, es cierto, pero básicamente seguimos ejerciendo el derecho como lo ejercíamos hace un siglo. Yo puedo perfectamente hablar en los mismos términos de la práctica como lo hacía mi abuelo, como lo hacía a su vez su abuelo, en un discurso que se da más o menos forma presencial en el marco de una salón físico con una serie de expedientes arrumados físicos y que la búsqueda consiste en pasar páginas, ¿no? Es decir, entre el siglo XIX y el siglo XX, no ha cambiado en esencia nada. En el siglo XXI, en cambio, como vamos a ver en los últimos 5 o 10 años, ya ha empezado a cambiar algunas cosas. Pero entonces, ¿qué es el Legal Tech y esto por qué debe importarles? El Legal Tech no es otra cosa, o la Legal Tech, dependiendo de cómo lo traduzcan, es la tecnología legal, ¿no?, la tecnología aplicada a los problemas que aquejan día a día a los usuarios de la Administración de Justicia. Es una forma de buscar soluciones disruptivas, soluciones innovadoras, soluciones eficientes y, claro, hay que decirlo de entrada, soluciones económicas para los problemas del día a día. Hoy, verdaderamente contamos ya con una serie de herramientas que nos permiten hacer nuestra labor mucho más fácil y sin las cuales hacer este acompañamiento de 262 ya entre los últimos 2 días que hemos aumentado. 262 normas en los últimos 2 meses es una barbaridad. En días hábiles es como si cada día hábil el gobierno sacara, bueno, el Estado mejor, sacara 5, casi 6 normas cada día. Hacer seguimiento a esto de manera física con un expediente e ir leyendo una a una las normas es una tarea que es imposible. Eso explica quizás por qué este boom
de la tecnología legal. Vean, la tecnología legal, el mercado de tecnología legal, para que se hagan una idea, no lleva más de una década. Es decir, antes del 2010 creo que ni siquiera se había acuñado el término legal tech. Y realmente, materialmente hablando, el mercado no ha sido relevante sino en los últimos 3 años. Pero vaya que ha sido relevante en los últimos 3 años. En el 2018 hubo un crecimiento del 713% en la participación del mercado de Legal Tech en toda la economía nacional de Estados Unidos. 713% que crezca un mercado es una barbaridad. En tecnología eso no se veía desde la burbuja del .com a principios de este siglo. Para que den una idea, solamente del 2017 al 2018 pasamos de tener un mercado de Legal Tech que movía más o menos 300 millones de dólares a un mercado de tecnología legal que solamente en Estados Unidos está moviendo hoy, en este año, más de 1.2 billones de dólares. En el mundo está moviendo cerca de 2,5 billones de dólares solamente el mercado de la tecnología legal. Que ojo, no es el mismo de la prestación de servicios jurídicos, ¿no? Es solamente las herramientas de tecnología legal que facilitan la labor de los abogados y optimizan el tiempo de los clientes. Este solo mercado específico creció en un solo año 713% y hoy mueve más de 2.5 billones de dólares en el mundo. Y lo que se pronostica es que a final de la década del 2030 este mercado haya triplicado por lo menos esa participación en el mercado. Y con buen criterio, porque es que la verdad es que la tecnología legal hoy tiene muchísimas aplicaciones y la buena y mala noticia es que son inexploradas. ¿Y por qué digo buena y mala noticia en este sentido? Porque es paradójico, es decir, la mala noticia es que hoy seguimos haciendo las cosas como hace 100 años, 200 años, pero eso a su vez es una buena noticia porque nos está mostrando todo el campo de crecimiento. Es que en tecnología legal está todo por hacer. Hoy, por ejemplo, para que se hagan una idea de lo que está ya en el mundo, hoy nosotros utilizamos tecnología legal en el mundo para hacer monitoreo permanente de los riesgos, para hacer detección automatizada y monitoreo de las normas que van saliendo. Tenemos inteligencia artificial para automatizar contratos, para que no tengamos que sentarnos, ¿no? Cada abogado a escribir y cobrarle ese tiempo al cliente, sino ya tener estandarizados algunos modelos que se van adaptando a la situación, que tienen inputs como la variación económica de un país, el Producto Interno Bruto, qué crisis se avecinan, y eso nos permite anticipar de manera inteligente variaciones, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento para blindar a nuestros clientes. Tenemos plataformas de conexión de usuario y abogado, que bueno, que mal que bien, ¿no? Entre todo lo malo de esta situación, pues lo bueno es que nos ha obligado a utilizar las plataformas tecnológicas como la que estamos ahora. Bien, la tecnología legal que permita este tipo de interacciones entre abogados y usuarios, entre operadores de justicia y abogados, es algo que ya ha debido hace mucho estandarizarse en la justicia colombiana. Y tenemos otras aplicaciones que siempre son controversiales, que llaman la atención de la gente, como la tecnología que en Colombia hemos implementado con Prisma, la herramienta Prisma, que busca predecir el comportamiento criminal de alguien basado en unos factores estadísticos de riesgo, ¿no? Dependiendo de si pertenece a un grupo de población, a otro, su edad, su comportamiento anterior, etcétera, etcétera. Estas herramientas prometen, la verdad es que no sé, ni me voy a meter en ese discurso, pero prometen al juez darle un apoyo para decir esta persona tiene mayor probabilidad de reincidir que esta y por lo tanto implementar medidas de aseguramiento como la detención preventiva. Claro, también en Estados Unidos se ha vuelto muy famoso y quizás para muchos analistas esa ha sido la razón por la cual se ha disparado el boom de la tecnología legal en Estados Unidos, las herramientas destinadas a la predicción del fallo en cada despacho. Por ejemplo, una de las herramientas más famosas, Promete, que permite predecir con un grado del 87% de acierto cómo va a fallar un juez. Básicamente, ¿cómo funciona? Es mucho más complejo de lo que yo les explico, pero básicamente, ¿cómo funciona? Pues estudia una línea jurisprudencial de cada uno de los jueces sobre un determinado punto y te dice, mira, el juzgado 12 ha fallado 18 veces ese asunto de la manera A. Pues bien, eso te predice que al momento 19, que es tu caso, pues probablemente va a fallar de una determinada manera. Y ese conocimiento es lo que nos permite como agrupar y cohesionar de mejor manera la estrategia para brindarles a los clientes. Hoy tenemos muchísima tecnología gratuita que les puede ayudar en materia de COVID. Por ejemplo, la tecnología OCR, que ha sido una revolución realmente de este siglo,
les permite convertir las hojas escaneadas, por decirlo en términos sencillos, en documentos trabajables en Word o en cualquier procesador de palabras. Y esto es una maravilla porque es que esto le ahorra a alguien tener que revisar el PDF página por página, página por página, sino más bien ingresar una serie de términos claves y esos términos te pueden aparecer resaltados y así optimizas el trabajo. Si tú optimizas el trabajo como abogado, pues eso se traduce en que tienes menor tiempo empleado en un servicio y por lo tanto el cliente tiene que soportar un menor gasto, encuentras las cosas de manera más rápida. Y lo chévere de esto es que esto ya existe, es lo que queremos transmitirles en estos consejos. Por ejemplo, muchos, de manera inexplicable y sorprendente para mí, no saben que en la última actualización de Word, de Microsoft Word, incorporó Microsoft de manera gratuita la tecnología OCR, lo que significa que quienes tengan instalado el último Word pueden coger un PDF, hacer clic derecho y poner abrir con Microsoft Word y Word automáticamente te va a convertir ese PDF en un texto de Word. Eso puedes copiar, puedes pegar, puedes buscar las palabras y vean, eso es tecnología que ya existe y no cuesta de verdad un peso. Bueno, hay algunas OCRs que son mejores que otras. Por ejemplo, Google Drive, tampoco la gente lo sabe, sorprendentemente, permite cargar documentos en PDF y convertirlos nuevamente en OCR. O sea que las plataformas empresariales que se migren a la nube de Google Drive tendrán esa posibilidad de convertir automáticamente textos de PDF en Word. Y la verdad es que la de Google, que ha trabajado mucho más en esto que Microsoft, está mejor. Entonces, claro, todo esto pueden acceder a ello. Y luego, ni hablar de las tecnologías de ciberseguridad, que estoy seguro de que les llama la atención, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo en esta época, además de las tecnologías virtuales y de la comunicación virtual, para preservar mi información? ¿Es Zoom seguro? ¿No? ¿Es mejor hablar por WhatsApp que por Telegram? ¿Qué debería contener mi clave? Bueno, yo no voy a detenerme sobre esas preguntas, más bien las dejo. Si alguien tiene preguntas, al final volvemos sobre recomendaciones de ciberseguridad y protección de la información, porque en estos momentos le quiero dar la palabra a Elías nuevamente para que nos hable de LegalTech en Colombia, qué herramientas legales hay colombianas y que operan en Colombia, y cuáles de esas pueden servir en particular para hacer este seguimiento normativo durante esta época, ¿no?, de coronavirus y en particular de promoción del cumplimiento. Ya si quieren luego volvemos sobre algunas aplicaciones tecnológicas que sé que siempre llaman la atención. Entonces, Elías, adelante, por favor. Gracias, Andrés. Complementando lo expuesto, pues es importante tener en cuenta que Colombia es uno de los países pioneros en innovación LegalTech en Latinoamérica. No se le ha hecho mucha difusión y por eso queremos compartirlo con ustedes. De acuerdo con la organización Legal Hackers, capítulo Colombia, en nuestro país existen más de 100 herramientas de LegalTech que le apuntan a distintos segmentos, como ustedes pueden ver en la pantalla. Automatización de documentos y procesos, software de gestión documental y procesos judiciales, tratamiento de la evidencia digital, plataformas de investigación jurídica, plataformas de marcas sin patentes. ¿Cuál es la importancia de estas tecnologías legales aplicadas? De acuerdo con el Observatorio LegalTech, en su último informe, podemos encontrar 4. Si quieren podemos continuar con la siguiente diapositiva. La primera es el análisis estratégico de los datos, que ya ha sido explicitado por Andrés. El segundo es la flexibilidad y rapidez de acceso, que es lo que yo les hacía hincapié respecto a cómo tenemos que adaptarnos a las medidas sanitarias que se están expediendo diariamente por el Ministerio de Salud. La automatización de las tareas rutinarias para que el empresario pueda vigilar y tener un monitoreo en tiempo real de qué actividades están desarrollando los trabajadores y cuáles son los riesgos que podemos gestionar. Y adicionalmente, pues, el ahorro de costos. De acuerdo con un informe, para 2022, si las empresas implementaran LegalTech, se podría disminuir hasta en un 38% los costos asociados a trámites legales y asesoramientos jurídicos. Esto es muy importante porque garantiza en últimas competitividad, lo cual es esencial en el ámbito empresarial. Ahora bien, como ya les expresó Andrés, pues en este universo de herramientas LegalTech existen varias aplicaciones gratuitas que de entrada pues nos suponen una optimización de costos, así como herramientas de pago. La forma de elegir estas herramientas pues dependerá pues de la capacidad adquisitiva de cada empresario y pues de sus necesidades específicas. El factor preponderante en últimas es que sirva para la gestión de riesgos de la organización. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Centinela, que es un aplicativo pago
que utiliza la Asociación Española de Cumplimiento ASCOM, y como ustedes pueden ver, aquí está como el panorama general de cuáles son las tecnologías para el cumplimiento normativo que existen hoy en día. Lo importante de estas herramientas es minimizar nuestra exposición a consecuencias sancionatorias, disciplinarias, fiscales y penales para acreditar de manera rápida y eficaz que el empresario y el trabajador cumplieron con la debida diligencia en la gestión de las actividades empresariales, la supervisión de tareas. Podemos generar evidencias y registros históricos que cuando se presentaron picos de riesgo, nosotros actuamos de manera eficiente y no sacrificamos pues acatar la autoridad por obtener alguna clase de beneficios. Esto es muy importante porque así podremos terminar anticipadamente un procedimiento jurídico que le puede suponer grandes costos a la organización. Por ejemplo, en materia de extinción de dominio, si la Fiscalía considerara que la gestión de la organización incumple con la función social de la propiedad y adicionalmente atenta contra la moral social, sea porque se esté incumpliendo con las normativas sancionatorias sanitarias y se esté en curso de un ilícito penal, pues la Fiscalía bien podría embargar, suspender el poder dispositivo y además apropiarse de la administración de los bienes. Entonces, con la implementación de estas tecnologías podríamos plantear una defensa eficaz y pronta para la gestión de las actividades del empresario. Yo quiero retomar el tema de la resolución 666 en el sentido de que solamente esta tiene más de 100 escenarios de riesgo. Manejarlo a corto plazo es prácticamente imposible si no hacemos uso de estas herramientas legales. Y como vi a alguien que me preguntaba, esta resolución aplica de manera genérica para todas las entidades, pero tiene que recordarse también que el Ministerio de Salud, conforme se van aplicando las reactivaciones paulatinas de la economía, va a seguir emitiendo disposiciones específicas que tienen que acatarse. Entonces, ¿esto qué supone? Que no solamente va a ser la resolución 666, sino que va a ser todo el universo de normas que expide el Ministerio de Salud para acatar en el desarrollo de la actividad empresarial. O sea que no van a ser solamente 100 riesgos, van a ser muchos más y por eso es necesario que implementemos las tecnologías legales. En este sentido, yo quisiera devolverle la palabra a Andrés para que profundizara un poco más sobre las tecnologías legales que estamos manejando. Gracias, Elías. Pues sí, digamos, ya para cerrar, pues se nos está acabando el tiempo, lo que hemos querido transmitirles es una serie de consejos prácticos y quizás el que más vaya a serles útil en todo este tiempo es el acompañamiento tecnológico, el acudir a las tecnologías legales, como muestra Elías y evidencia como el icono ahí del mundo. Es que esto es un mundo, solamente la tecnología para el cumplimiento. Nosotros utilizamos Lefebvre. Lefebvre Centinela, como lo dice Elías, que es la que utiliza ASCOM en España. Eso no significa que sea la mejor, significa que es la que más se adapta a nuestras necesidades. De hecho, hablando de nuestras necesidades, claro, hemos desarrollado además una herramienta in-house confeccionada al detalle para poder, hombre, suplir algunas oportunidades de mejora que hemos identificado en la mayoría de los softwares, digamos, internacionales, ¿no? Pero aquí la invitación es que independientemente de cuál usen, se metan en este cuento, por decirlo coloquial. Esto está diseñado para ayudar a los empresarios, para ahorrar costos. Vean, uno puede clavar un clavo con una piedra, claro que sí, pero pues te queda mejor si lo haces con un martillo. De la misma forma, uno puede seguir aplicando el derecho con las mismas prácticas que hemos venido haciéndolo. Por ejemplo, si ustedes tienen un cliente ahora y tienen que revisar el expediente de un caso, pues hombre, sí que le pueden contratar cualquier firma que ocupará seguramente durante días a un grupo de abogados para que revisen página por página el expediente como estamos acostumbrados y luego le presenten un costo por horas al cliente. Pero si ustedes tienen una herramienta que permita buscar de manera ingente en texto algunas palabras claves y ahora en vez de demorarse 3 días lo pueden hacer en 5 minutos, 10 minutos, pues eso solo se traduce en una cosa, en que optimizan su tiempo. Como abogados pueden dedicarse a más cosas, pueden hacer cosas creativas, que es lo que no puede hacer la tecnología, y además se traduce en el beneficio obvio para el cliente, que ya no tienen que cobrarle 3 días de trabajo, sino 10 minutos. Entonces, hombre, ese es un poco, yo cerraría de esta forma nuestros consejos para acompañar esta etapa de aislamiento inteligente, para ayudarlos en este mundo de explosión normativa, de boom normativo, y algunos consejos prácticos para que ustedes tengan en cuenta día a día al momento de afrontar esta dura situación, ¿no? Esta necesidad económica que es salir a las calles a poner en marcha su operación.
Sin otro comentario, yo le devuelvo la palabra al doctor Mauricio para que, pues en fin, cierre la conferencia y bueno, me imagino que tendrán preguntas, o sea que a la orden. Doctor Cepeda, de nuevo, muchas gracias por la invitación. A todos los empresarios de la corporación, a todos los que nos oyeron, muchas gracias por la atención. Para nosotros es todo un privilegio haber estado compartiendo estas reflexiones con ustedes, que no van más allá. Y creo que en estas dificultades y en los nuevos tiempos, pues cada uno trata de poner lo suyo y nosotros hemos tratado de poner lo nuestro con el conocimiento y con la experiencia que podemos tener sobre el particular. Creo que vamos a tener una segunda oleada de héroes y esos héroes son los empresarios que saldrán a las calles a reactivar la economía y a enfrentar el desafío que la pandemia le ha impuesto a esta generación. Muchas gracias, doctor Cepeda, y quedamos atentos si tienen alguna pregunta. Nuevamente, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Andrés, igualmente Elías, Juan Sebastián, muchísimas gracias por esa excelente presentación, de verdad los felicito, muy estructurada, muy práctica, buena también para los que no somos abogados, por lo menos en mi caso, que no soy abogado, lo entendí a la perfección. Muy complicado llevar esos términos tan complicados a un entendimiento de lo que, como menciono, no somos abogados. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y entiendo que hay algunas inquietudes, algunas preguntas. Me gustaría empezar a darle la palabra a los asistentes, pero por favor, en orden y activando el micrófono únicamente el que vaya a hablar. Hay un botón para levantar la mano y poder llevar un orden en la medida en que vayan requiriendo solicitar la palabra. Entonces, por favor, los interesados en hacer alguna pregunta, bienvenido. Parece que todo quedó muy claro, Mauricio. Muy bien. Como les contábamos en el transcurso de la charla, en la página web tenemos un repositorio de normas consolidado, creo que muy concentrado, y creo a nosotros nos ha sido muy útil y yo creo que les puede ser muy útiles a ustedes también. Se los ponemos a disposición y no habiendo preguntas, nos despedimos de ustedes y muchos éxitos en esta etapa que deben afrontar en relación con la reactivación económica. Mucha suerte para todos. Muchas gracias nuevamente a todos y los esperamos entonces en nuestra próxima sesión virtual que les estaremos avisando.